Bueno, antes de venir le preguntaba al Señor qué palabra o qué palabra tenía el Señor para dar. Hay semanas y días pesados, hermano, ¿sí? De veras, hay semanas y días pesados. Sobre todo parece que se ve venir diciembre y empieza muchas actividades, empezando cierre de año y otras cosas más. Los niños están en la escuela, amén. ¿Puedes prestarme el otro micrófono? Está como que se me apaga este. Hola, hola. ¿Sí? Ok, este tiene. Ok, ahí estamos mejor. Entonces, le decía a Dios, bueno, ¿qué palabra quieres que tú hable? ¿A cuántos les gusta de repente conversar con alguien? Uno conversa con alguien sus problemas, ¿verdad? Uno conversa con alguien lo que comparte, lo que tiene, sobre todo cuando está en casa, o aunque no estuviera en casa, le gusta a uno compartir con alguien. Dios, a él también le encanta compartir con las personas. ¿Sí? A él le encanta compartir contigo. Dile a la persona que está al lado tuyo, a Dios le encanta hablar. Dile, a Dios le encanta hablar. A la persona que está al lado tuyo, dile, a Dios le encanta hablar. No solo a ti, dile, a Dios también le gusta hablar. Amén. ¿Ok? Pero el detalle es que cuando una persona habla, ¿sí se ha dado cuenta que es feo que tú estés hablando y no te escuchen? ¿Sí o no? Es feo que te estén hablando y no escuches, ¿verdad? Ahora, imagínese cuál sería la posición de Dios, si Dios está en una posición donde Él quiere hablar y no lo escuchan. Y la pregunta es ¿por qué no lo escuchan? Generalmente tú cuando no escuchas a alguien, ¿por qué es? ¿Estás distraído? ¿No hay interés? ¿Por qué más? Tal vez estás cansado, tal vez ya cuando uno está cansado y la gente te quiere hablar y vos te vas de lado, ya no receptas lo que te está diciendo, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, para Dios es importante quererse comunicar con sus hijos, quererse comunicar con su pueblo. Amén. Voy a tratar de resumirlo porque este es un tema muy extenso, ¿sí? Y vámonos vamos a empezar por la parábola. Sí, mejor por la parábola empecemos. Porque tengo algunos versículos y no sé por dónde empezar con este versículo. Ok, acá en esta Biblia lo tengo. Sí, perdón, ya estaba asustándome. ¿Dónde estaba? Mateo capítulo 13, verso 18. ¿Ok? Mateo 13, capítulo 13, versículo 18. Ahí habla de la parábola del sembrador. ¿Ok? Vamos a ver del verso 10 para que puedan entender un poquito más, ¿sí? Lo voy a leer sumamente rápido, ¿ok? Solo póngame atención. Ahorita, aunque tienen sus Biblias allí, van a tener su Biblia como para guiarse, pero también está acá, ¿ya? Y lo van a leer conmigo, mientras yo voy leyendo, avanzamos pronto, porque no me voy a enfocar tanto en la parábola, sino en el fundamento que enseña aquí, ¿ok? Voy a leer desde el verso 10 en adelante, Mateo 13, del 10 en adelante. Dice, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué dice? A ver, bueno, terminamos de leer. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué dice que se cumple? La profecía que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesada. Mire qué interesante. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué interesante esa lectura, ¿no? Vamos a leer ese último versículo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engordado, se ha embotado, se ha envanecido, de tal manera que los que con los oídos oyen pesadamente y han cerrado ¿qué cosa? Para que no vean con los ojos, ¿sí? Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué mucha gente está enferma? ¿Por qué muchos matrimonios están enfermos? ¿Por qué muchas familias están destruidas? Diga conmigo, porque están ciegos, sordos y hasta mudos. ¿Sí? ¿Ok? Es interesante. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Mire, aquí se habla otra vez de otro elemento: reino. Cuando leímos el verso 10, ahí dice reino. En el verso 10 dice, entonces acercándose, caramba, los discípulos dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo le dijo: porque vosotros os es dado saber los misterios ¿de qué? Del reino de los cielos. El 11, hijo. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Seguimos leyendo el verso, vamos al verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No me voy a meter en la parábola. La parábola del sembrador ustedes la buscan por YouTube o buscan un dibujito y la entienden, lo que es la parábola como tal, ¿sí? Pero hay un sembrador que sale a sembrar y hay semillas que caen en buena tierra, otras caen en el camino, otras entre los pedregales, otros entre abrojos y espinos. ¿Ok? No me voy a meter allí. Dice, y el que fue sembrado, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Cuando uno oye, ¿qué cosa? La palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que cualquier palabra, cualquier convicción, cualquier cosita que le metió, como no pudo entender y oír y no entiende la palabra que fue sembrada, esa es arrebatado. Vamos al verso 20. Esa es la segunda semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe, ¿qué le da? Gozo, como que le da una energía, una pasión, algo como que, oye, cada vez que hablan esto es como extraño, pero no sé, siento que lo necesito. ¿Ok? Pero, verso 21, ¿qué pasa con las plantas que crecen entre los pedregales? Yo tengo en mi casa, hice un relleno con piedras y ahí crecen plantas, pero no crece cualquier planta. Y algo muy curioso es que de veras, estas plantas cuando crecen las raíces se pegan en las piedras, pero cuando el sol es muy fuerte, se secan. ¿Sí? Es interesante porque eso lo he visto. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropieza. ¿Por causa de qué? La palabra. Está hablando palabra. Pero ojo, verá que les leí al inicio en el verso 10 y 11. Y está repitiendo aquí que dice, cuando se les presenta el reino. Y el reino está sujeto a qué cosa? A la palabra. Ok, vaya memorizando eso. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el tercer tipo de persona que toma la palabra en su corazón. ¿Sí me escuchó? Vamos, dos tipos de personas. ¿Cuál era la primera? La que estaba junto al camino.
que al oír y no entiende, viene el malo, le arrebata y no sirvió de nada. Y el otro que está en pedregales, que se emociona, se goza, y qué bonito, es bonito escuchar a Dios. Sí, sí es bonito. Pero viene la aflicción, viene la prueba, viene la crisis, se le desbarata el mundo que construyó, ¿y qué pasa? Eso no sirve. Chao. Viene el tercero, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Los títulos, las posiciones, el dinero, la postura, ¿sí? Dice ahí que ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque está tan ocupado en los afanes, en ser famoso, en ser un buen profesional, un buen doctor, un buen ingeniero, un buen militar. ¿Sí me hago entender? El que se enfoca y se mete en el afán, la palabra se ahoga, porque aunque creyó con fuerza, no da fruto. Tanto es el afán y tantas son las cosas que hay que hacer para solucionar las cosas en el mundo, que la palabra se apaga. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170 y 30 por uno. O sea, produce 100%, produce 70% y otros producen hasta un 30%. O sea que hay gente que escucha la palabra y produce, estando en buena tierra, un 30%, un 70% y un 100%. Entonces, aún los que estamos en la casa de Dios, algunos producen 100, 70 y 30. Eso ya haciendo el déficit de los que ya quedaron atrás. ¿Por qué? Porque no entendieron, porque vinieron los problemas y se lo comieron vivito, y porque prefirieron hacer una vida llena de expectativas más altas y pensaron que construir cosas en esta tierra van a llenar todos los vacíos de su corazón. Y no funciona. ¿Ok? Por eso les dije que no me iba a enfocar en eso, solamente quería que usted tuviera presente esto. Ok, entonces hoy quiero hablarles, y el tema que voy a hablar hoy es la palabra. ¿Cuál es el tema de hoy? La palabra. Ahora, la palabra, mire, la palabra, ¿usted qué entiende allí? ¿Usted qué entiende allí con lo que estamos diciendo? ¿Hay personas que están escuchando la palabra aquí o no, según lo que leímos? Pero dice que hay situaciones que le hacen una mella, que le hacen una pelea para que esa palabra no tenga fruto. Y aún los que tienen fruto no pueden producir todos ni 100 ni 70, sino hasta 30. En todos produce fruto, pero no de la misma forma. Ahora, es interesante porque aquí leímos, como les dije, en el verso 11 y en el verso 18, el verso 19, perdón, habla de reino. ¿Sí? El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y solamente los valientes, en otra versión dice los violentos, los que toman esta palabra pueden poseer el reino de los cielos. ¿Ok? Y el reino de los cielos es algo que es totalmente fuera de lo que conocemos con el reino de la tierra. Los reinos de la tierra operan con los gobernantes, operan en el sistema de salud, en el sistema de economía, en el sistema de finanzas, en el sistema familiar. Y la mayoría aprende por costumbre o por convicción, pero no por una dirección de la palabra de Dios. Ahora, quiero que entendamos esto. La palabra de Dios, según la Escritura, según la fe, creó todas las cosas. ¿Está de acuerdo o no? Génesis capítulo 1. Si usted lee el verso 3 y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Y luego el verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. Verso 9. Dijo también Dios, júntese en las aguas. Verso 10. Y Dios llamó a lo seco, tierra. ¿Ok? Qué interesante que cada vez que el Señor hablaba, se creaba algo. ¿Sí? Entonces, entendamos esto. La palabra o esta palabra no es un libro escrito, no es una figura gramatical. La palabra es un río de agua viva que es la misma boca de Dios, donde sale su instrucción para que todo lo que fue creado responda a Él y para que todo lo que fue creado tenga un diseño. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando dice aquí que la palabra del reino de los cielos, y es interesante, ¿no? Es interesante porque yo les decía que me llamó mucho la atención, no había leído ese versículo, el verso
11, dice respondiendo, Mateo 13, 11, dice respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado a conocer el misterio de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado? Míreme aquí, la palabra de Dios, bueno, yo tengo aquí mi tablet, ok, pero aquí yo tengo, ya acá abajo está mejor la Biblia. Yo tengo un problema, hermano. Yo me peleo mucho con esta generación de los papeles. A mí me gusta mucho lo digital, ¿ok? Pero si usted busca mi tablet y yo le mostrara, yo tengo una biblioteca, no tengo una Biblia, tengo una biblioteca. Tengo como casi unas 25 Biblias, más comentarios y un poco de cosas. O sea, tengo una biblioteca literal, una biblioteca teológica se puede decir, ¿ok? Pero quiero que usted vea este libro. Este libro que está aquí no solamente son historias. No solo es una figura gramatical, no solo es una palabra que uno lee y hay unos que dicen que entienden y otros que no, unos que interpretan de una forma y otra forma y generalmente eso a veces trae confusión y división. Pero el Señor no hizo las cosas así, Él no hizo las cosas para que haya confusión y división. Y ya entendemos por qué hay gente que a veces no entiende la Escritura, porque algunos no entienden, porque otros no escuchan, porque otros, según lo que leímos en la parábola, escuchando y tienen afanes y aprenden la Escritura, pero por tener el conocimiento, ¿ok? Pero la Escritura no es revelada para todos. ¿Para quién es revelada? Léalo, ¿qué dice ahí? Dice, pon el verso 10 nuevamente, por favor, sé tan amable. Dice ahí, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas a la gente escondiéndole los misterios? ¿Por qué no le dices esto funciona así? Algo que hemos visto durante todo este tiempo es que yo le he enseñado que la palabra funciona con códigos. El reino de los cielos funciona con códigos. Y yo les decía, ¿se acuerdan? En una reunión yo les decía, ¿quién habla en código? Solamente el ejército o las fuerzas oficiales hablan con códigos. Porque si el enemigo conoce la táctica que tú vas a usar, ya te cogió por delante. ¿Sí me hago entender? Con una sola información, tú puedes hacer que tu pelotón se termine acabado. ¿Por qué? Porque supieron tu ubicación, supieron la estrategia. Entonces ya no caes de sorpresa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces un reino, diga conmigo, un reino es un territorio. Un reino es un país. Un reino es una nación. ¿Sí? Nosotros vivimos en la República del Ecuador y ese es un reino, es un país que tiene una democracia, ¿verdad? Países como por ejemplo Rusia y Cuba, ¿qué son? ¿Son países también o no son países? Son repúblicas, países que tienen como política el socialismo o el comunismo, ¿ok? ¿Verdad? El reino de los cielos, ¿sí? También tiene sus códigos, tiene sus políticas. ¿Ok? Y su política funciona a través de la palabra. Y sus códigos no son para cualquiera, sino para sus ciudadanos. ¿Cuáles son esos ciudadanos? Verso 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, a sus hijos. Así como usted tiene una cédula que lo identifica como ecuatoriano, hay un sello que a usted lo identifica como hijo. ¿Cómo reconozco que soy hijo? Porque la palabra, si se fue y no la entendí, perdí. Si vinieron los problemas y las aflicciones y dijo esto no sirve, perdió, no es hijo. Si en cambio usted cultiva su vida, y no digo que no haya que hacerlo, yo soy profesional por si acaso, ¿ok? Pero si usted solamente se enfoca en cultivar las cosas terrenales y construir una posición y un nombre, también perdió. Pero aquel que da fruto 30, 70 y 100 es aquel que entendió que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos viene por el oír, que es la fe, y no por oír cualquier cosa, la palabra. Vimos que entonces la palabra es el fundamento de la vida, porque Dios creó las cosas como y dijo, y dijo, y dijo, ¿sí? Eso se conoce, el vocablo original de la palabra decir en el hebreo, en el arameo, es davar, ¿ok? Y Dios davar, o Dios sopló vida y estableció que las cosas se creasen por el poder de la palabra. Ahora, las palabras no son solamente algo que uno lanza en el aire. Toda palabra tiene un efecto espiritual.
Dígale a un niño tonto toda su vida y va a ver que cómo se cría un niño tonto y un adulto tonto. Entonces yo le pregunto a usted, ¿las palabras crean o no crean? ¿Producen un daño o no producen un daño? ¿Producen bienestar o no producen bienestar? Entonces, si las palabras tienen este efecto, fue un diseño que el Señor dejó en la tierra para que el hombre pueda establecerse en el reino que Dios le dio y establezca y hable las palabras y las verdades que están establecidas por Él y por su reino. Pero vuelvo y repito, no es para todos. Y aún los que estamos dentro, no todos entendemos al 100%. Unos entienden al 70% y otros al 30%. ¿De qué va a depender? De tu nivel de intimidad con Dios. Diga conmigo, Dios sí quiere hablarte. Diga, Dios sí quiere hablarte. ¿A dónde te vas a encasillar? ¿Ok? Juan 1:14. Juan 1:14. Sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí está bien clarito lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ok, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A ver, ¿qué es un verbo? A ver, hablemos gramaticalmente. O sea, si yo digo silla, esa es una silla. Si yo digo verbo, ¿qué es un verbo? Es una palabra que produce una acción. ¿Sí? Porque hay verbos como dice saltar, correr. ¿Tú dices saltar? ¿Correr? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es el verbo sino una acción? Pero es una palabra. Es una palabra accionada que se caracteriza en nuestro idioma castellano con el ar, er, ir. ¿Sí? ¿Ok? O con infinitivo se llama eso, ¿verdad? El verbo en infinitivo o la palabra en infinitivo denota autoridad imperativa y eso es un verbo. El verbo, hablando gramaticalmente, ¿qué es? El que complementa al sujeto o el que complementa la oración. ¿Sí se recuerdan? ¿Ok? Ahí dice que el verbo se hizo carne. O sea, si la palabra verbo significa palabra, ¿qué está diciendo? Y la palabra, o el Dios de la palabra, o el Dios creador, ¿se hizo qué cosa? Carne. O sea, dejó su gloria, dejó su autoridad, dejó su trono para habitar ¿dónde? Entre nosotros. ¿Y qué se hizo? Carne. ¿Ok? No sé si me están entendiendo. Hágase esta imagen mental. No sé si ve una hormiguita por ahí. ¿No ve tal vez por ahí en el piso, no ve alguna hormiguita? Si la viste ahí, chévere. Ahora imagínate que tú le quieras hablar a la hormiga, ¿te va a entender? ¿Cómo haces que te entienda la hormiga? La única forma lógica y entendible para que la hormiga me entienda es ser hormiga. ¿Sí me van a entender? Tiene la capacidad usted de coger con un piecito y ponerle la hormiga al pie y ahí quedó. Quiero que usted entienda, eso fue lo que Dios hizo, se hizo hormiga. ¿Sí? Para que usted pueda entender un poquito más, ¿ok? Y le dice ahí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿ok? Entonces, Jesucristo, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu se ponen en mutuo acuerdo y viene Jesucristo que es el Hijo y se manifiesta hecho carne. Y Él no solamente era lo manifiesto hecho carne, ¿qué dice que era? El verbo, o sea, la palabra hecho, otra vez, la palabra hecho. Leímos en la parábola que el reino de los cielos no es para cualquiera, sino para los, y ese reino se expresa con palabras. Y no cualquier palabra, la palabra que viene de Dios. Este libro que usted ve aquí, eso le enseñaba a los jóvenes hoy, este libro que usted ve aquí, a ver, vamos a tomar la lección a los chicos. A ver, este libro que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es este libro, chicos? Es el testimonio de Jesucristo, ¿ok? Él es el testigo fiel, ¿ok? Porque Él es eterno y Él es el principio y el fin y Él conoce todo. Para Él no hay presente y no hay futuro. Él es el presente y el futuro. ¿Sí me voy a entender? Él es el testigo fiel, Él es el verdadero, el admirable, el consejero y el espíritu de su testimonio está aquí. Esto no es una figura gramatical, es Cristo hecho carne. No sé si me está entendiendo. Ese testimonio
ese testigo fiel, manifestó su gloria antes de que estuviese en la tierra. ¿Por qué? Porque a través de los profetas anunciaban su venida. ¿Anunciaban o no anunciaban su venida? Decían cómo iba a venir. Los salmos dicen cómo iba a venir. Isaías dice cómo se iba a manifestar, cómo iba a ser su muerte. Todo eso está en el Antiguo Testamento y Él era la profecía. Diga conmigo, Jesucristo era la profecía. O sea, toda la escritura, ¿a quién se refería? A Jesús y su obra redentora. Cuando Jesucristo se manifestó, cuando la palabra cuando la palabra se manifestó hecho carne, ¿ok? Aquellos que entendían la ley, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios, la gente entendida en la escritura, viendo la profecía manifestada, no la reconocieron, sino que la crucificaron. No sé si me estoy haciendo entender. Eso quiere decir que hay gente que puede conocer la escritura, pero que no entiende el reino. Porque esto no es para todos. Pero aquí hay gente que sí está entendiendo la escritura hoy. Y es una palabra que es para ti, para tu casa y para tu familia. ¿Sabes qué es lo bueno? Cuando el Señor suelta una palabra con diseño, Él trae restitución, trae vida, trae orden. Lo primero que el Señor crea en el plano ya se puede decir terrenal, o en el plano de la existencia de la humanidad, o el principio de la existencia de la humanidad, fue la luz. Porque el Señor sacó todo lo que estaba de las tinieblas, del desorden y de la oscuridad y trajo luz. Ahí les doy un tip para las personas que comienzan a conocer al Señor. Lo primero que usted conoce cuando se encuentra con el Evangelio es luz. Y comienza a entender. Pero recién empieza el meollo. Porque ese es el primer día. El segundo día se comienzan a separar las aguas. Ahí sale lo bueno, sale lo malo, lo que sí quiero cambiar, lo que no quiero cambiar. El tercer día recién comienzan a salir las semillas y comienza la palabra a dar fruto. Eso es parte, los diseños de los días no solamente son días, ya les enseñé que son plataformas eternas y traen un propósito, y eso me ayuda a tener a mí una evaluación de que estoy teniendo cambio y estoy teniendo resultados. Diga, porque el reino de Dios se ve, el reino de Dios se manifiesta. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿No los confundí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vuelvo y repito como para sentar. Jesucristo les estaba hablando en parábolas para que no entendiesen, porque esto no es para cualquiera, esto es para los hijos, para aquellos que han nacido. Los que han nacido son aquellos que comienzan a dar fruto 30, 70 y 100. Dejemos los otros que ya les expliqué qué era, ¿verdad? La palabra no solamente es una palabra, es la misma esencia de Dios que se hizo carne. Esa carne está manifestada aquí. Él es el testigo fiel. Cada profeta, cada autor, desde el Génesis al Apocalipsis, cada uno de ellos hablaba y manifestaba el testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, le decían al Señor Jesucristo, le preguntaron: danos señal de que tú eres el Mesías, danos señal de que tú fuiste el enviado. ¿Y qué les respondió el Señor? ¿Quién se recuerda eso? Con fe que este año leemos la escritura más seguido. A ver, ¿qué le dijo? A la generación de ustedes, a la generación de ustedes le voy a dar solamente esta señal, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Que estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Cuál fue la señal que Jesucristo manifestó que fue la señal de Jonás? 3 días en el sepulcro. Y el tercer día, ¿se entienden? ¿Qué quiero decir con esto? Él citó a un autor. Él citó a alguien que vivió en un tiempo determinado y que tuvo una historia, tuvo un hombre sujeto a pasiones, que tuvo una historia, que tuvo que encontrarse cara a cara con Dios, desobedeciendo a Dios, pero manifestando lo que Dios le había mandado hacer al mismo tiempo. Porque él había cogido una barca, se había ido porque no quería obedecer, ir a predicar a Nínive, diciendo: yo no predico a esa gente. ¿Sabe por qué él no quería predicar? Porque esa gente era sanguinaria. Esa gente, para hacer tortura y para poder conquistar, la forma que ellos conquistaban, los ponían en palos vivos y los desollaban vivos. Por eso Jonás no quería ir a predicar, porque decía: esta gente es perversa. ¿Cómo va a ser posible que tú me mandes, como les pelan la piel en vivo, y tú quieres que yo vaya y les predique? ¿Sí entiende?
Es interesante porque cuando él cita a Jonás, él está citando un testigo. ¿Qué es un testigo sino aquel que da verdadera esencia de lo que el cielo habló y de lo que se va a manifestar? Eso es un testigo. Ahora, un testigo también es aquel que atestigua algo que aconteció. Si matan a una persona y el que estuvo enfrente fue el testigo, ¿verdad? Fue el que vio de primera mano lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo o no? Cada personaje de la Escritura tiene el testimonio de Jesucristo. Por eso es que esta Escritura es tan eficaz y tan viva, porque aquel que profundiza y entiende, cada personaje está manifestando la esencia de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. David, el cantor de los cantores, dice que no tenía ningún profeta, ningún rey tuvo un corazón como el de David, que era como el de Dios. Y aunque fue un hombre que también fue sujeto a pasiones, que mató a un hombre por una mujer, sin embargo no hubo otro rey en Israel que gobernara como lo hizo él, con una mano tan piadosa aún por los pobres. Algo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. No sé si me hago entender. Cada personaje de estos manifestó, escuchó lo que el cielo decía, entendió los códigos y transmitió a la tierra la esencia de Cristo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Ninguno de los que está aquí sentado va a manifestar el reino si no lee la Escritura. Y si no se esfuerza por tratar de involucrarse en una relación más personal con Dios. Usted me dice, pero pastor, pero la oración funciona. Sí, funciona muy bien. Pero si no tienes la palabra, el dabar soltado por Dios para la temporada que estás viviendo, puedes estar orando lo que no es para este tiempo. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí se entiende o no se entiende o no se entiende? Ok. Proverbios 18:21. ¿Paro o sigo? Ok. Dice. ¿Qué dice ahí? A ver, a la cuenta de 3 la van a leer juntos. 1, 2, 3. No tengo, me falta, estoy harto, estoy cansado, es un día terrible. Solo me pasa esto a mí. ¿Qué dice? La muerte y la vida, ¿dónde están? Tópesela, tópesela. En la viperina, digo en la lengua. Todo lo que tú declares, mira, antes de hoy, hasta hoy, ¿qué hora es? 9:30 de la noche, tú no conocías esto, se te contaba por ignorancia, pero hoy lo conoces. Todo lo que tú hablas produce vida o produce muerte. Y todo lo que hablan, hay personas que tienen una capacidad espiritual tan pesada, pero tan pesada para hablar, que en vez de traerte vida puede traerte el peor de tus días. Pero aquellos que hemos nacido de Dios, aquellos que conocemos cuáles son sus palabras, cuáles son sus verdades, debemos llenarnos de Él y desechar lo que no nos corresponde, lo que no pertenece a la identidad a la que hemos sido llamados. ¿Cómo la ven? ¿Ok? Entonces, hay palabras de vida y hay palabras de muerte. Y algunas son evocadas por hombres. No me voy a entrar porque tendría que haber un estudio tremendo, pero hay hombres que podemos traer palabras de vida, y no solo palabras de vida de bien de nosotros, sino palabras de vida del cielo. Pero también hay hombres que pueden traer palabras de muerte desde el mismo infierno. Eso me requeriría un estudio entero para poderles explicar eso. Para los que ya han tenido un entendimiento un poquito de lo que han estado estudiando conmigo, ahí se manifiesta el Seol. Y ahí opera la iniquidad. ¿Ok? Ahí van complementando. Amén. Salmo 33:6. ¿Qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su... ¿Qué dice? Léalo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Ok? Y cuando habla del ejército de los
y todo el ejército de ellos no se está refiriendo a humanos, se está refiriendo también a toda su creación celestial. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Sí? Recuerde que hay un diseño espiritual mucho más grande del que usted puede entender. Míreme acá. Diga, lo que yo vivo aquí y lo que ven mis ojos no es nada comparado a lo que hay. Efesios 6, del 10 en adelante, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, gobernadores. O sea, hay una jerarquía militar. ¿Se acuerdan que le dije que los códigos solo se aplican en un ámbito militar? ¿Sí? Entonces, esta palabra está codificada para los militares del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte de esa milicia? Yo se lo aconsejo. Es la mejor decisión que puede tomar. Y yo le aseguro que usted sí va a ser un profesional de éxito. Va a ser un cadete de éxito. Va a ser una carrera militar de éxito. Pero no en la forma en la que se espera escalar como en el mundo. Porque el Señor va a ser tu sustento. El Señor va a ser tu catapulta. No va a ser la palanca. No va a ser la coima. El Señor va a abrir las puertas. Porque aún sin plata, el Señor te puede llevar a lugares que tú no piensas. Hermano, si tuviéramos que dar testimonios aquí, hay mucha gente que da testimonio, pero entre ellas, créame que yo sé que sí sé estudiar sin plata, hermano. Amén. Llegar con un cheque y decir, mira, no tengo ahorita, pero quiero ir al curso. Me miraron, todo el mundo pagaba. Efectivo, tarjeta, como buenos profesionales que somos, y yo llegué chiro así, flaco, cansado, gerudo y sin ilusiones, llegué ese día ahí. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Me dijeron, se miraron, llamaron al doctor jefe, pase doctor. Sé lo que les estoy diciendo, puedo hablarlo con autoridad. Jeremías capítulo 1:10. ¿Estamos ahí? Jeremías capítulo 1 versículo 10. Desde el verso 9, por favor. Vamos a ver desde el verso 9. Les voy a leer ahí. ¿Qué dice ahí? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué dice? Y extendió Jehová su mano y tocó ¿qué cosa? Toque su boca. Tóquela. En el nombre de Jesús, que se cambien sus palabras de su boca. Y que el Señor está tocando hoy tu boca para que tengas palabras, ¿sí? Que Jehová te ha puesto y son palabras de vida y no de muerte. ¿Cuántos lo creen? Les estoy soltando una bendición, hermano. Estoy soltando palabra. Amén. Dice, mira, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Pero también para edificar y plantar. Ahora, la boca hay cosas que suelta que sí son necesarias, que se tienen que destruir, arrancar, arruinar y derribar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se debe destruir? La ruina, el abandono, ¿sí? La infidelidad, ¿sí? Ese tipo de cosas uno tiene que declarar, en el nombre de Jesús no acepto eso en mi casa. En el nombre de Jesús no acepto que el enemigo venga a topar a mi esposo o a mi esposa. En el nombre de Jesús no acepto que venga a tocar mis hijos. Que no contaminen con ninguna forma sexual extraña a mi casa. ¿Sí me entiende? Para eso es la boca. Para plantar y edificar. Hijo te amo, esposo te amo. Eres importante en mi vida. Amén. Pero pastor, ese es tosudo, tosudo. No importa. Síguele diciendo, mi negro lindo. Mi negro bello. Aunque tenga una verruga aquí, no importa. Dígale así. Y si le falta un diente, llámeme. Dale un aplauso al Señor. Mateo 6, 9 y 10. Eso es muy interesante. Mateo 6, 9 y 10. Esta es la oración del Padre Nuestro. ¿A cuántos alguna vez le enseñaron la oración del Padre Nuestro?
Y a veces uno la habla, pero nunca la entiende, porque solo la ve como una oración. Pero realmente diga conmigo, es un diseño. Dígale, es una parábola que tiene que ser codificada, tiene que ser recibida, tiene que ser practicada, pero no por repetición, sino por un nuevo entendimiento. El Señor les dio un modelo para abrir los cielos, para abrir el reino. ¿Sí? Y dice ahí, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siga. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la... ¿Y usted tiene que orar para que el reino venga? Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Señor, yo no quiero hacer las cosas a mi manera. ¡Pac! El Señor te deja sin trabajo. Señor, pero te estoy orando que me ¡pac! Te quedas sin plata. Bienvenido al club. ¿Sabe por qué? Para que tú aprendas a vivir del reino, el Señor tiene que soltarte a lo que tú dependías. Y todas las casas de arena que tú construiste afuera, el Señor tuvo la necesidad de destruirlas para hacer algo nuevo en ti. Denle un aplauso. Dios no puede construir en un hombre que tiene tradiciones y tomar esas tradiciones e implantar el reino. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasa si usted es buen ecuatoriano que se come su buen encebollado, su buen cangrejo, su buen patacón? Ya está, hambre me dio, ¿eh? Okay. Y se va a China, hermano. Ya sabe, ya sabe la vez, ¿ok? ¿Qué le pasó en la China? En resumen, así, rápido, así. Exquisito. Nosotros somos ricos realmente a nivel mundial. Lo que nosotros comemos es una ricura. El punto no solo es ese. Idioma. El calendario, nosotros el 31 de Pachangón, allá creo que es en febrero o marzo. ¿Sí me hago entender? Cambió todo. Y si allá es de día, acá es de noche. Aparte que ya solamente es puro dinero digital hasta donde yo sé. Tienen que tener cuentas como el del Ichado o algo así. Bueno, pero sé que es otro. Ni siquiera las plataformas digitales que usamos aquí las utilizan allá. Quiero que usted me entienda. Dios no puede hacer algo en ti si todavía sigues siendo ecuatoriano estando en China. O sea, si te vas a la China, pues te haces chinito, hermano. Hablas chinito, comes chinito, pagas chinito. Amén. Así funciona en el reino de Dios. Cuando el Señor quiere sacarte de la condición que tú vives y tiene un plan contigo, pues te saca de todo lo que te sostenía un sistema que no es Él. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, deja a tu padre y a tu madre y vete, porque voy a hacer de ti una nación grande. Y empezó el detox, empezando porque la familia de Abraham era politeísta. No, pero es que es la religión de mi papá, yo aprendí con mi mamá. Sí, pero no es lo que Dios establece. Porque el Señor dice en su escritura que solo hay un Dios que no puede ser mostrado en figuras ni en formas, que no puede ser plasmado, porque Él lo limitaría, porque Él es eterno y Él tiene muchas formas de manifestarse. Y eso es contra su diseño. ¿Sí me hago entender? Sí, y una vez que comienza la carrera con Abraham, no termina ahí, porque lo que el Señor comenzó con Abraham, lo siguió con Isaac, que fue su hijo, y también con Jacob, hasta que manifestó las cortes celestiales en la tierra. Ya ustedes me están entendiendo, los que tienen más tiempo conmigo. Él estableció que sus hijos trayeran realidades eternas a la tierra. ¿Sí me hago entender? Lo que empezó contigo no va a terminar contigo. Va a seguirlo perfeccionando el Señor. Qué importante es esto, la comunión y la oración. La oración es el camino con el cual podemos hablar con Dios. Pero no podemos hablar con un Dios que no entendemos su lenguaje. Y para eso está la Escritura. O sea, como mínimo usted debería proponerse por lo menos en un mes, no leer exclusivamente la Biblia, pero por lo menos leerte una historia. Esa misma historia que podías leértela, se la podías compartir a tu hijo. Y mientras tú entiendes y se la enseñas, vas a tener códigos. Vas a alimentar tu fe. Vas a estudiar el lenguaje. Vas a ser como el chinito. ¿Vas a comer chino?
¿Vas a pagar chino? ¿Sí me hago entender? Lo mismo pero en el reino de los cielos. Porque esto no funciona solo con creer. ¿Qué digo yo? Señor, ¿creo? Sí creo. Ya está bien. Eso está perfecto. Pero creer no basta. Necesitamos ser entrenados. Si no somos entrenados a la república a la que pertenecemos, difícilmente vas a tener los beneficios. ¿Sí o no que es frustrante ir a un país y no hablar el idioma? Ahora imagínate conocer la escritura y no entender su idioma. Amén. Ok. ¿Sigo o paro? ¿Sí está claro o no está claro? Bueno, ya me guiñó el ojo así ya. Ha sido mi esposa. Amén. Ahora, para establecer entonces el reino de los cielos, ¿qué necesito tener? Oración, porque es la forma en que me comunico con Dios, pero también la escritura. La escritura va de la mano. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Esto es hermoso. ¿Cuál es nuestra política de reino? ¿Cómo se llama nuestra política? A ver, aquí en el Ecuador es democracia, allá en Rusia es comunismo, en Venezuela también es socialismo. ¿Cuál es nuestro perfil de república? No, es una monarquía, cuyo rey ¿quién es? Jesucristo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía y una democracia? En la democracia tú eliges al presidente, en la monarquía, a ver, en una monarquía ¿quién hereda? No se elige, nace príncipe y luego se hace rey, eso no se elige. Dios, siendo el rey de reyes y señor de señores, nos ha dado a su hijo, cuyo monarca es eterno y su justicia es para siempre. ¿Sí lo entiende? No es algo que se elige, es algo que él da y se dio, que no tiene necesidad de hacerlo, pero por amor lo ha hecho. ¿Entiende? ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que les acabé de decir? ¿Sí? En la democracia, 4 años de legislación, va a votaciones, elige presidente. En el socialismo, una cámara reducida elige quién gobierna, ¿verdad? ¿Sí? En la monarquía, en cambio, no se elige, nace príncipe, el trono se hereda. ¿Ok? Entonces para Jesucristo no hay reemplazo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Pero qué interesante que Él a nosotros nos llama hijos. Excelente. Si nos llama hijo, nosotros heredamos. ¿Tú eres hijo de Dios? Entonces eres príncipe, hermano. ¿Sí estás escuchando lo que te estoy diciendo? Mira, lee. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solamente hijos, sino reyes y sacerdotes. Sino que aquí hay un problema. Porque algunos son creyentes, no son hijos. Otros son hijos, pero no son reyes. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay códigos. Hay palabras que son para creyentes, oidores. Hay palabras que son para hijos. Pero aún siendo hijo puede ser como el hijo pródigo, que viendo que su hermano venía, porque habían dos hermanos, el pródigo y el que se quedó en la casa. Cuando le hicieron fiesta al que se había ido y desperdició toda la herencia, el hermano mayor que dijo: ¿cómo es posible que yo estando aquí en la casa, el otro que va y despilfarra todo bien y todavía le haces fiesta cuando llega él? Y yo que estoy aquí no me dan ni un cabrito. ¿Se acuerdan lo que decía el hermano del hijo pródigo? Ese es un hijo, porque no entiende su herencia. Aún estando en la casa de su padre, ni siquiera un cordero podía tomar. ¿Por qué? No, el problema no era el padre, era porque tenía una mentalidad de hijo, no era rey. No sé si me estoy haciendo entender, pero el Señor dice que te he hecho rey y sacerdote. Y una de las ventajas que tiene el sacerdocio no es que tiene una sotana. El sacerdocio es una condición espiritual en la cual tú y yo podemos hablar cara a cara con el Señor. Y Él quiere hablar contigo. ¿Sí está entendiendo? Hoy es noche de revelaciones. De veras que siento mucho que mientras estoy hablando esto hay revelación. Se está soltando como aguas que están siendo impartidas. Tenga cuidado.
Porque le hablé de la palabra del sembrador. Cuidado, la palabra que está siendo sembrada en usted puede ser robada. Porque hay un enemigo que se llama Satanás y a él le encanta robar semillas. Tenga cuidado con la presión familiar, tenga cuidado con la presión financiera. Y si algo de eso le acontece, pues usted es rey y sacerdote y puede acercarse al Señor y pídale: Señor, mira, estoy pasando esto. Amén. Interesante, ¿no? Amén. Apocalipsis 5:10. Por muchos años se ha dicho en la iglesia evangélica, o por lo menos cuántos escucharon alguna vez, que dice que nosotros tenemos que ir al cielo para reclamar nuestra herencia. ¿Sí o no? Ahí a veces en la escritura ha habido sectas o iglesias, o inclusive en la teología convencional, o católica, o cristiana, o cualquiera que sea, o protestante, ¿sí? Siempre se decía que tenemos que esperar un reino venidero, un reino milenial, un arrebatamiento en el que después de que salgamos de esta tierra podemos tener la recompensa que Dios nos preparó. ¿Alguna vez escucharon algo así? Pues por mucho tiempo se vendió esto. Sin embargo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Léanlo. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Lo leímos en antes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. ¿Y reinaremos dónde? O sea que tiene que usted morirse para ir a reinar. ¿Dónde reinas? Y el Señor les está diciendo: yo los he puesto para reinar, a los dos. Es una palabra para los dos, sí. Porque muchas veces han querido de alguna manera, como con una expectativa de que alguien esté. Pero el Señor dice: yo ya estoy con ustedes y los ha puesto para reinar. Por eso la situación que se está moviendo en el entorno, y el Señor les va a abrir más puertas. Miren que el Señor les ha dado palabra a ustedes, porque realmente son una pareja que tiene mucha fe. Y el Señor literal les está abriendo puertas. ¿Por qué? Porque ustedes son reyes y sacerdotes, no son cualquiera. Y eso va para ustedes también. Tómelo. 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 ¿Dónde es el reinado de los hijos? Yo tengo un pensamiento así como extraño. O sea, ¿qué objetivo tendría que Dios crea al hombre en la tierra para ir a recompensarlo en el cielo? Se supone que si el Señor te puso en la tierra y te puso para labrar, para fructificar y para que comas del bien de la tierra y administres lo que Dios te dio, ¿dónde va a ser la recompensa? Y conforme lo que tú trabajes aquí, lógicamente vas a tener una recompensa mayor en los cielos, porque vas a volver a la gloria del soplo de Dios, quien por su palabra te hizo sostenerte en lo que conoces como vida. Pero eso no quiere decir que tú aquí en la tierra vas a sufrir. O sea, sí es necesario sufrir, porque a través del padecimiento y a través del dolor, el hombre aprende el arrepentimiento y el perdón de Dios. Porque nadie por su propia cuenta, en sano juicio, con buen billete, busca a Dios. Necesita estar arrancado, arruinado, flaco y sin ilusiones, y mejor me como un gusanito. Entonces ahí uno reconoce, despierta, ¿sí? Y el sufrimiento es necesario. Yo nunca les voy a decir que aquí cuando usted llegue no va a dejar de sufrir. No, aquí tiene que aprender a sufrir. Pero la diferencia es que el sufrimiento que tiene aquí no le añade tristeza, sino que le da una potencia de entender la capacidad de ser hijo, la capacidad de ser rey. Porque si Dios, siendo Dios, se hizo carne, vino a la tierra, y dice la Escritura que a través del sufrimiento aprendió la obediencia, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar por ese proceso? Háganse la idea del hombre que estaba aquí y la hormiguita. Y se hizo hormiga y tuvo que morir y ni siquiera como hormiga, tuvo que morir, qué sé yo, a fuego o a lupa con fuego, para que diferente a una hormiga que haya cumplido su ciclo de vida. ¿Sí me hago entender? Si él aprendió la obediencia, si él aprendió la humildad, si él aprendió el reino a través del sufrimiento, ¿cuánto más tú y yo? La única diferencia es que el sufrimiento que viene con nosotros no añade tristeza, añade gozo. Porque la Escritura normalmente afuera te dice que tú tienes que hacer algo para ganar algo, ¿verdad? Afuera se dice eso. Tienes que dar un billete para ganar otra cosa. Tienes que estudiar esto para hacerlo de acá, ¿verdad? ¿Ok? Pero en el reino de los cielos, para poder tú avanzar tienes que perder. El Señor dijo que el que quiere ser el primero, ¿qué tiene que aprender a ser primero? No tiene lógica.
pero es el reino de los cielos. Es otro idioma. Es otro lenguaje. ¿Sí me hago entender? Creo que les voy a dejar por ahí. Me quedé a medio talle. La verdad, yo sí sabía que iba a ser largo. Terminemos con Romanos 5:17. No, antes de eso, espérate un ratito. Apocalipsis 19:10. Con esta mejor me quedo. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis, Revelaciones. Por favor, que alguien lo lea. Qué hermoso, qué hermosa escritura. Mire, y me postré a sus pies para adorarle. Juan estaba en una visión, estaba en una experiencia, creo que fuera de su cuerpo. De hecho, el libro de Apocalipsis no es un libro escrito de manera natural. El libro de Apocalipsis es literal la transcripción de una experiencia celestial y no se puede entender con principios naturales. Antes de que entendamos eso, el Señor me está diciendo que les diga esto. A ver. Primera de Corintios 2:14. No nos vamos a perder de ahí. Primera de Corintios 2:14. Mira lo que dice ahí. Dice, pero el hombre natural, ¿qué dice? Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no es hijo, el hombre que no entiende la semilla, ¿qué dice? No percibe las cosas que son de qué. Sí, y no está con minúscula. ¿Con qué está? ¿Cuándo se escribe algo con mayúscula? No, cuando es un nombre propio, cuando se refiere a un país o a una persona. Cuando está hablando que no se entiende en el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. ¿Ok? Dice que son del Espíritu de Dios. Mira, si ves, las cosas que son del Espíritu, o sea, Dios, para poder hablar, ¿cómo habla? En Espíritu, por su Espíritu. ¿Sí me hago entender? Parece redundante, pero es Espíritu por su Espíritu. Mira, porque para Él, ¿qué cosas son? O sea, ¿cómo me va a decir este pastor que yo para ir primero tengo que estar acá atrás en el último? Eso no tiene lógica. Aquí en la tierra 1 más 1 es 2. En los cielos 1 más 1 puede ser 1000. Mira, porque para él son locura y no lo puede entender porque han de discernir de qué manera. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se discierne? En la mente, en el espíritu. No puede ser discernida con una mente natural. Ponga su manito aquí. Dígale, renuncio a mi mente natural. Dígale, se activan las áreas de mi mente. Dígale, se activa el área de Broca. Se activa el área prefrontal y precraneal. ¿Sí? El lóbulo frontal se activa. Dígale, en el nombre de Jesús se activa para recibir lo que viene de ti. No entender con mente natural. Debo entender con mi espíritu. Diga, renuncio a mi mente natural. Ahora sí, sigamos en Apocalipsis 19:10. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ya con esto finalizo. Apocalipsis 19:10. Dice, y me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Como les dije, él estaba haciendo una transcripción de un evento que estaba pasando en los cielos. Y él se le había manifestado un ángel, el ejército de los cielos que leímos en antes. ¿Ok? Y ese ángel le estaba diciendo, no te postres porque yo soy consiervo. Ni siquiera soy pana, soy consiervo. ¿Quién es un consiervo? ¿Quién es un consiervo? A ver, se lo hablo en palabras militares. Yo soy un subordinado tuyo. Ese es un consiervo. ¿Sí sabe qué es un subordinado, verdad? A ver, de pecho un 2, ¿se acuerdan? Esa es la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela era esa. A ver, de pecho un 2, no te puedo ver así porque si no de pecho un 2, ¿ok? Es una idea que se me salió, pero el concepto es el mismo.
Dice, no te postes, no me adores, porque yo soy ¿qué cosa? Consiervo. Yo soy ¿qué? Un cadete a tu servicio. Mira. Y de tus hermanos que retienen el testimonio. De tus hermanos que retienen el testimonio. Todos los que estamos en la tierra que retenemos el testimonio de Jesucristo, podemos tener cadetes. No me voy a meter ahí, tranquilito lo dejo, sigamos. Adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Dónde está reposando el espíritu de la profecía? Y también en los hijos de Dios dice que reposa ese testimonio. Por esa razón, la palabra de profecía o la palabra profética tiene un efecto muy poderoso. ¿Por qué? Porque no es lo que uno quiere decir, es lo que Dios está soltando sobre este vaso para que seas de bendición tú. Y las palabras que salen de los profetas, porque hasta el día de hoy hay profetas, hay pastores, hay maestros, eso no se ha perdido porque el Señor no cambia ni muta. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y aún los profetas siguen manifestándose. Algunos el Señor por testimonio les ha dado palabra, aunque no los he conocido, se les ha dado palabra y se les ha cumplido. Levanten su mano. Eso no lo hago yo. ¿Quién lo hace? Cristo. Pero sí utiliza personas que retienen ¿qué cosa? El testimonio, que es la profecía. Amén. ¿Sí me hago entender? La mayor profecía y el mayor testimonio lo tiene en sus manos, la Biblia. Ya le dije que los personajes dan el testimonio de Cristo, que aunque fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones y deseos como tú y yo, y enfrentaron conflictos como tú y yo, ahí como está la llaga, también está la respuesta. Solamente hay que abrir un poquito el entendimiento. ¿Okay? Sí, me voy a quedar por ahí. Tengo más para darles, pero sería muy tarde. ¿Si les gustó o no les gustó? ¿Si les llenó o no les llenó? Entonces, ¿qué entendimos hoy? ¿Qué es la palabra? ¿Y qué poder tiene la palabra? Por esa razón nosotros debemos aprender a saber qué dicen nuestros labios. Y no solo eso, también debemos entrenar nuestros oídos para saber a quién escuchamos y a quién no. Y esa es una responsabilidad tuya, no de quien la suelta. Debemos ser entrenados, debemos irnos endurando en el proceso. Amén. Entendimos también que por la palabra Dios creó todas las cosas. Y si por su palabra, la palabra que retiene el testimonio, está lleno mi corazón, se llenan mis oídos, comienzo a escudriñarla, comienzo a meterme, comienzo a orar y a conectarme, que el reino de los cielos se manifieste en la tierra conmigo, debo aprender también su lenguaje y tener esa comunión con Dios. Eso se llama intimidad. Primero, el testimonio. Segundo, la intimidad. ¿Cómo puedo conocer a alguien, su carácter, cómo actúa, qué recursos usar si no entiendo con quién hablo? Luego de eso, hablar con él. Tome su cuarto, su esposa, unos minutitos, Señor, mira, estamos pasando esto, necesito una respuesta para esto. Y cuando usted ore, usted no espere recibir lo que está pidiendo, espere recibir la voluntad. Porque lo que viene de la voluntad no necesariamente es lo que te gusta, pero sí lo que necesitas. Y tercero, esa misma palabra que fue soltada de la boca de Dios para que toda la creación responda, ha sido puesta sobre ti, para que te manifiestes como rey y sacerdote. ¿Tú podrías realmente verte en tu casa y en tu trabajo, en el lugar que estás como un rey? Pero es que soy una persona común. Sí, eres una persona común y corriente en el Ecuador, pero en el reino de los cielos eres un rey y un sacerdote. Y la posición que tienes allí es más poderosa. Y no necesitas estarlo anunciando a los cuatro vientos, se ve. Denle un aplauso al Señor. Para la próxima les voy a hablar de cómo es el entendimiento, ¿sí? Como ya les dejé medios picaditos, ¿cómo se puede entender? Los espero el día martes. Amén. ¿Sí? Oro por ustedes, pónganse sobre sus pies un momento. Música para administración. Amén. Quiero que allí donde esté,
Ponga su mano hacia arriba, sus manitos, y dígale: Señor, cierre sus ojitos allí. Dígale: Señor, reconozco que estoy todavía conociendo de ti. Y necesito que se abra mi entendimiento. Necesito que se abra mi mente, que se abra mi corazón. Dígale: Señor, te acepto como mi Salvador. Que la semilla que pongas hoy en esta noche, dígale, no regrese vacía. Dígale, que esta semilla no quede en el olvido. Si no la entendí, dígale: Señor, enséñame a procesarla y entenderla. Amén. Dígale así mismo: Señor, si esta semilla vino sobre mí y comienza, Señor, a traer afanes, a traer tormentas, problemas familiares que quieran apagar esta fe, dígale: Señor, líbrame de que sea arrebatada mi semilla. Asimismo, dígale: Señor, hay muchas cosas que quiero construir, tal vez dinero, fama, tal vez un nombre, un título, defender una posición social. Dígale: yo renuncio a eso. No porque no sé que tú lo vayas a cumplir en mí, pero no es a mi manera, no es a mi forma, no es como lo hace este mundo. Dígale: enséñame a hacerlo a tu forma, a tu manera. Cambia mi vida, cambia mi familia. Hazme oidor y hacedor de tu palabra. Permíteme que el espíritu de la profecía, ¿qué es el espíritu de la profecía? Sino el testimonio de Jesucristo. Ese testimonio que reposa en este libro de fe, que suelte su voz sobre mí, que pueda escuchar tus palabras, que pueda escuchar tus consejos, que pueda tener recursos para sanar mi hogar, mi casa, mis hijos, mis finanzas. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que sea establecido tu reino. Dice: Señor, enséñanos a orar. Y la primera vez que el Señor les dice cómo deben orar, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Dígale: Señor, no debe ser mi voluntad, debe ser la tuya. Me sumo a esa voluntad, me sumo a ese llamado. Permíteme cambiar mi vida, cambiar mi generación, cambiar el recurso que me has puesto. A causa de mi falta de fe, a causa de mi falta de entendimiento. Dígale: pero quiero mejorar, quiero cambiar. Sana mis heridas. Enséñame a hablar un nuevo lenguaje. Vamos, abra su boca y repítalo conmigo. Dígale: enséñame a hablar un nuevo lenguaje. Sana mi lengua, sana mis labios, úngelos, pasa un carbón encendido para que sea cambiada la forma en que se suelta mis palabras. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Rey amado. Te doy gracias, Jesús. Bendigo este tiempo, bendigo a las familias. Dile: mi casa y yo te serviremos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso. Amén. Antes de despedirnos, no se olvide que tenemos aquí el pequeño alfolí para las ofrendas. Aquel que pueda darlo de corazón gustoso, les bendecimos desde antemano. A los que están en línea, también algunos que saben hacer ofrendas de manera por redes, pues también lo pueden hacer. ¿Qué pasó? Ok. Y los que están aquí, pues gracias también por la forma en que lo pueden hacer, porque bendicen la casa. Los fondos que nosotros tomamos aquí actualmente son para lo que es el arriendo y los gastos de aquí del local, como agua, productos de limpieza, y lo hacemos todos para tener una comunidad, ¿sí? Entonces les agradezco de veras y quiero orar por aquellos que están ofrendando y hacer una sola oración de despedida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este tiempo también.
bendigo al dador alegre, aquel que puede, aquel que tiene y aquel que no, Señor, y no puede o no tiene. Bendícele, provee, que tu palabra no regrese vacía. Dales bendición que sobre y abunde. Te doy gracias, Señor. Bendice su entrada y su salida, y aunque vayan a sus hogares, tengan paz y descanso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga.